¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? Es un gusto para mí, un placer poder estar nuevamente aquí juntos para poder escudriñar un poquito más la palabra del Señor, pasar un devocional juntos, un tiempo de devocional juntos. Y hoy me gustaría que lo podamos hacer todos juntos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y a partir del versículo 22, donde se nos cuenta la historia de los discípulos cuando estaban allí navegando, ¿no es cierto? Y dice el versículo 22, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas a orar solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Se había levantado una grande tormenta. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y aquí vemos, como les decía al principio, la historia de los discípulos navegando allí por el mar de Galilea. Venían de haberle dado de comer a estos 5.000 personas, que se acuerdan que allí estuvo el milagro del pan y los peces. Y aquí estaban los discípulos pasando un momento difícil. Se había levantado una tormenta en el medio del mar, una tormenta fuerte. Otro evangelio en los paralelos encontramos que dice que habían estado remando con gran fatiga. El evangelio de Juan detalla que habían más o menos remado algunos 5 o 6 kilómetros, haciendo allí la fuerza. Y tenían el viento en contra y tenían la lluvia. Seguramente en medio de esta tormenta no habría ningún panorama. Me imagino que no sabrían dónde estaban, ni siquiera geográficamente no se podrían ubicar. Y en un momento a otro apareció Jesús. Y se acercó a ellos y cuando ellos no lo pudieron reconocer pensando que era un fantasma, pero él les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En otra versión también dice, yo soy, que bueno, eso también nos hace referencia directa al nombre de Dios, ¿no? Y podemos sacar algunas enseñanzas o reflexionar acerca de esto. La verdad es que nosotros muchas veces las tormentas no las podemos evitar. Las tormentas vienen de repente. Es decir, ellos ni siquiera se habrían imaginado que iba a venir la tormenta, porque si no, calculo que no habrían salido. Pero la tormenta cayó de un instante a otro, vino de repente. Y toda esta situación provocó y generó temor, angustia, pánico. Acá no detalla mucho lo que habrían hablado, pero nos podemos imaginar la escena, seguramente estarían eufóricos, ¿no es cierto?, con gran temor, con miedo, gritándose el uno al otro, tratando de remar, todos mojados por la lluvia, las olas, el viento. Pero allí apareció Jesús. Dice el otro evangelio, el evangelio de Marcos, que Jesús los estaba mirando, que Jesús los vio, que ellos estaban pasando este momento difícil. Entonces se acercó a ellos. Y lo que vemos acá es que, en cierta forma, los discípulos no tenían una salida fácil. Estaban en el medio del mar. No es que podían de repente saltar y ya estaban en una superficie. No, estaban en el medio del mar, en el medio de la tormenta, en una situación difícil que no sabían para dónde agarrar. Y ahí es donde apareció otra vez Jesús. Y quizás estás en este momento, en este tiempo, en esta temporada, pasando por la misma situación que los discípulos. No digo que estás en un barco con una lluvia y viento, pero de repente estás en una tormenta de la vida, estás pasando por un momento crítico, económico, familiar, laboral, estás pasando por una situación difícil de llevar, que parece que no hay salida, donde parece que estás solo, donde quizás no sientas el apoyo de tu familia, de tus hermanos,
aún de tu esposo, tu esposa, tu pareja. Capaz que es una lucha interna, algo que realmente te está llevando a desenfocarte, ¿no es cierto?, del rumbo, del camino que tenemos que tomar. Y quizás todo este temor y esta angustia, lo único que saca a veces es lo peor de cada uno de nosotros. Pero Jesús, así como le dijo a los discípulos, no tengas miedo, hoy te dice a vos también, no tengas miedo, tengan ánimo, les dijo. Y hoy te dice a vos también, tené ánimo. Hay algunas cosas que podemos hablar de la tormenta. La tormenta no dura toda una vida. La tormenta dura un tiempo. ¿Vamos a pasar por tormentas? Seguramente vamos a pasar por tormentas. Pero lo más importante de todo esto, que en medio de todas las tormentas, en medio de las situaciones, en medio de los vientos huracanados y donde se vuela todo, donde parece que no hay seguridad en nada, ahí está el Señor para darnos la seguridad. Ahí está Jesús para darnos el pronto auxilio a nuestras tormentas, a nuestras tribulaciones. Ahí está para darnos la mano, para decirnos, no temas, yo te ayudo, no tengas miedo, tené ánimo. Y aunque sientas que estás solo, Él está con vos. Aunque sientas que nadie te ve, aunque sientas que nadie te ayuda, déjame decirte, amigo, que Jesús te está mirando, así como estaba mirando a los discípulos, hoy te está mirando a vos. No creas que estás solo. Él tiene sus ojos puestos en ti y Él te va a dar la ayuda. A veces viene pronto, a veces tarda un poquito más porque podemos ver que el Señor Jesús los estaba mirando. Parecería que alguno podría decir que bueno, que estaba mirando la situación a ver qué pasaría, ¿no es cierto? Y cuando Jesús entra a la barca con ellos, le ordena al viento y a la tormenta que cesen. Y realmente esto es algo increíble, que solo Dios puede hacerlo, ¿no es cierto? Y cuántas veces podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos cantar, podemos leer la palabra, pero no nos damos cuenta realmente del poder que este Jesús puede tener. Y este Dios puede bendecirnos. Este Dios no, el único Dios es el que puede bendecirnos, traernos la paz y la tranquilidad y la seguridad. Así que, querido amigo, quiero dejarte esto. Aunque sientas que estás atribulado, aunque sientas que estás estancado, sin alguna salida, déjame decirte que Él está pronto para poder ayudarte y bendecirte. Oremos unos minutos juntos. Padre, te agradecemos por poder escuchar tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, si están pasando por un momento de aflicción, de prueba, Señor, por alguna tormenta de la vida, Padre. Yo te pido que tu mano poderosa, Señor, los esté guiando, Señor. Que tu palabra, Señor, sea el faro que ilumina, Señor, el camino. Y que a pesar de que, Señor, podamos sentir momentos de inseguridad, momentos de tristeza, de miedo, Señor, sabemos que tú vas a llegar en el momento exacto, en el momento justo para rescatarnos, Señor. Sabemos que no estamos solos, tú estás con nosotros. Y te agradecemos por todo, Señor. Y dejamos todo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, querido amigo, ten ánimo. Así como le dijo Jesús, ten ánimo y sigue adelante, que el Señor está contigo. Que Dios te bendiga.